Hola a todos, yo soy Pablo Gómez Porro, soy neurólogo en el Hospital Universitario Puerta de Hierro y profesor de neurología de AMIR. Hoy vamos a hablar del fentanilo. El fentanilo es una droga de la familia de los opioides, drogas depresoras del sistema nervioso central. El fentanilo es uno de los principales causantes de la crisis de opiáceos más mortífera en Estados Unidos y en otros países, y ha provocado terribles consecuencias sociales, sanitarias y económicas en todo el mundo. La mayoría de los opioides se extraen y se elaboran a partir de la planta de amapola o adormidera. La morfina es uno de los más conocidos por su uso extendido como analgésico en la medicina. La heroína es otro opioide, en este caso semisintético. El fentanilo es un opioide totalmente sintético que se diseñó para tratar dolores muy fuertes y también para usarse como anestésico. Hay que saber que además de estos opioides existen otros, que llamamos endógenos, es decir, que son producidos por nuestro cerebro y que molecularmente son muy parecidos a la morfina. Cuando se liberan y se unen a los receptores de otras neuronas, participan fundamentalmente en los procesos del control del dolor. Por ejemplo, ante un estímulo doloroso muy intenso como recibir un corte profundo o un fuerte golpe, el cerebro liberaría estos opioides endógenos para intentar disminuir el dolor. Otro dato esencial es que los opioides, como todas las drogas, actúan sobre el sistema de recompensa cerebral, también llamado sistema mesolímbico. La recompensa es un proceso natural durante el cual el cerebro asocia diversos estímulos, sustancias, situaciones, acontecimientos o actividades con un resultado positivo o deseable. Esto da lugar a ajustes en el comportamiento del individuo que le llevan a buscar ese estímulo positivo concreto. La recompensa requiere la liberación coordinada de distintos neurotransmisores, como la dopamina, que ocupa una posición fundamental en la mediación del valor de recompensa de la comida, la bebida, el sexo, la interacción social y el abuso de sustancias o drogas. Cuando se experimentan estímulos gratificantes, se activa el sistema mesolímbico, lo que provoca la liberación de dopamina en los núcleos seleccionados, fundamentalmente en el llamado núcleo accumbens, produciéndose así una respuesta placentera. Las recompensas naturales, como comer, beber o el sexo, son necesarias para la supervivencia y el mantenimiento de una especie. De esta manera, el sistema de recompensa determina la importancia de un estímulo y señala si hay que evitarlo o acercarse a él. Las drogas activan también este sistema, produciendo una respuesta placentera que en este caso no tiene una función adaptativa para la especie. Sin embargo, el placer y la recompensa ligados al consumo inicial de la sustancia se pierden después, como consecuencia del abuso, lo que conduce a un círculo vicioso de adicción. Las personas desarrollan tolerancia, es decir, necesitan cada vez más cantidad de sustancia para conseguir la misma respuesta placentera. Además, las personas con adicción sufren lo que llamamos craving. Muchas situaciones de su vida les recuerdan la respuesta placentera que les produjo el consumo de esa sustancia, y eso genera una activación de ciertas zonas del cerebro que hacen que los pacientes sientan la urgencia de consumirla de nuevo, por lo que desarrollan actitudes de búsqueda de la sustancia. Los opiáceos, y en concreto el fentanilo, producen una grandísima activación del sistema de recompensa y por lo tanto una gran respuesta placentera, y tienen una gigantesca capacidad de generar adicción. El uso de drogas puede provocar cambios en las redes neuronales que se encargan del control de los impulsos y por lo tanto anular o reducir mucho la capacidad que tienen las personas de elegir no consumirlas más. Esta propiedad de las drogas de anular o reducir la capacidad de elección o la voluntad es mayor cuanto más potente sea la sustancia, cuanto más cantidad de sustancia se consuma y cuanto más tiempo se pase consumiéndola. Además, se ha descubierto que también existe una predisposición genética, es decir, hay personas que por su genética son más vulnerables que otras a desarrollar la adicción. El fentanilo tiene un inicio de acción muy rápido y se une de forma muy potente a los receptores opioides del cerebro. Se considera que es 100 veces más potente que la morfina. Dosis muy pequeñas, de menos de 1 miligramo, pueden producir grandes efectos. El fentanilo puede administrarse en forma de inyección, de parche que se pone en la piel o de pastillas que se chupan como si fueran caramelos para la tos. El fentanilo de uso ilegal se vende en forma de polvo, en forma de gotas para los ojos o aerosoles nasales, o se convierte en pastillas, incluso en forma de golosina. Ahora vamos a hablar de cuáles son los síntomas que provoca el fentanilo. El efecto principal, sobre todo cuando se consume las primeras veces, es una intensa sensación de bienestar, felicidad, euforia, relajación y alivio de cualquier dolor, ansiedad o malestar. Esta sensación tan potente producida por la activación del sistema de recompensa va a disminuir de intensidad a medida que su uso se repite. Esto va a contribuir a que las personas consuman dosis cada vez mayores para conseguir el mismo efecto, buscando esa sensación que
sintieron las primeras veces. Como ocurre con muchos otros mecanismos cerebrales, cuando el cerebro recibe la acción de una determinada sustancia que produce placer y además tiene efectos ansiolíticos, se acostumbra y se generan cambios en redes neuronales que hacen que cuando se deja de recibir esa sustancia se produzca lo contrario, por lo tanto, un intenso malestar y ansiedad o depresión. El fentanilo puede provocar alucinaciones en hasta el 6% de las personas que lo consumen. Las más frecuentes son las alucinaciones visuales o a veces auditivas. También pueden producir confusión, es decir, los pacientes pueden desorientarse, no saber si es de día o de noche, confundir la fecha o el lugar en el que están y no ser capaces de mantener la atención. Dado que el fentanilo es un depresor del sistema nervioso central, puede producir somnolencia, disminución de la conciencia o incluso inducir un coma. Esto puede tener consecuencias fatales por dos motivos. Por un lado, el fentanilo puede provocar depresión respiratoria, es decir, hacer que los pacientes dejen de respirar y que fallezcan por este motivo. El fentanilo, como el resto de los opioides, también puede provocar náuseas y vómitos, y si el paciente vomita cuando está con la conciencia disminuida, se puede atragantar y que el vómito obstruya la vía aérea, lo que también puede llevar a la muerte. La naloxona es el antídoto para los opioides, dado que se une a los receptores neuronales de estas sustancias y los bloquea, impidiendo que el fentanilo u otros opioides se unan a ellos, o incluso puede desplazar el fentanilo de su unión a los receptores, por lo que si se administra precozmente puede revertir la depresión respiratoria. El insomnio, la pérdida de apetito, la irritabilidad, los cambios de humor y las pupilas mióticas de pequeño tamaño son otros efectos neuropsiquiátricos del fentanilo. Pero el fentanilo también produce efectos no neurológicos, como estreñimiento, disfunción intestinal, fracturas óseas, problemas dentales o disfunción sexual. El mal uso del fentanilo produce una disfunción inmunológica en el sistema nervioso, promoviendo la neuroinflamación. La inflamación descontrolada tiene efectos perjudiciales y puede producir daño celular. Por lo tanto, el uso crónico del fentanilo puede provocar deterioro de las funciones cognitivas, como la memoria, la atención o la concentración. Pero además de provocar inflamación en el sistema nervioso, el consumo de opiáceos también altera la microbiota intestinal, lo que produce inflamación, no solamente cerebral, sino también en el resto del cuerpo. Todos estos y otros fenómenos contribuyen a la inmunosupresión, que significa una reducción del sistema de defensa de nuestro cuerpo contra otros organismos vivos, como los virus y las bacterias, lo que hace que los pacientes tengan predisposición a infecciones y que éstas sean más graves que en una persona inmunocompetente. Por lo tanto, podemos concluir que el fentanilo es una sustancia que, como prácticamente todas las sustancias existentes, puede tener efectos beneficiosos o perjudiciales dependiendo de su uso. Cuando se utiliza siguiendo las instrucciones de médicos especialistas, puede ser un buen fármaco para controlar dolores fuertes y resistentes a otras medicaciones. Sin embargo, mal utilizado puede provocar consecuencias catastróficas para las personas, como una fortísima adicción, alucinaciones, confusión, deterioro de las funciones mentales y la muerte como consecuencia de la depresión respiratoria. Por este motivo, obviamente, nadie debería utilizar esta droga sin una prescripción médica y un seguimiento por un médico que se encargue de ajustar las dosis y controlar sus efectos, puesto que hacerlo le puede poner en grave peligro. Espero que este vídeo sea útil. Un saludo a todos.